Hubo un ministro de Luis XIV, el rey de Francia, el señor Colbert, que se hizo conocido en el mundo de hoy porque hizo esta frase, dijo que una reforma tributaria era el arte de desplumar al ganso sin que chillara demasiado. Desplumarlo, ¿no? Pero que no hiciera mucho ruido, sin que chillara demasiado. Entonces, en resumen, es el arte de engañar a la gente. Ahora, esa manera de desplumar al ganso que se está usando en esta reforma tributaria, generalmente tiene que ver con una cosa, que es poner a la gente no a hablar de quién va a pagar el tributo, los nuevos impuestos, sino en qué se van a gastar. Y entonces siempre se inventan un cuento noble para agravar más a los pobres y a las clases medias, pero para echarles el cuento de que esa nueva exacción es en su beneficio. Entonces, por ejemplo, no hablan de impuestos a los combustibles, sino de impuestos verdes. No hablan de impuestos a las gaseosas, que es parte de la dieta de las personas, sino que un impuesto por la salud, y así en cada caso se inventan un cuento para desplumar al ganso, pero que además el ganso, ya sin una pluma, sonría para la foto y le quede agradecido al doctor Santos y al doctor Cárdenas. Un impuesto es regresivo, que no debe ser regresivo. Un impuesto es regresivo cuando grava con la misma fuerza a quien tiene mucho que a quien tiene muy poco o no tiene nada. Esa es la regresividad en los impuestos. Los impuestos progresivos son aquellos que gravan con tasas diferentes dependiendo de la capacidad de pago de las personas. Pongamos este ejemplo. El jabón de cualquier ciudadano va a quedar con un impuesto de 19% en la reforma tributaria. Si vale 2.000 pesos, son 380 pesos por IVA de ese jabón. 380 pesos para una persona humilde es una suma de cierta importancia, y si usted los multiplica por todos los del año, pues estamos hablando de una plata que lo va a afectar, que le va a tocar reducir, por ejemplo, su gasto en alimentos para poder pagar ese impuesto. En telefonía celular es de más del 20%, que es un artículo de la canasta familiar. En tanto que al débil lo golpea duro, al magnate, a la persona más rica de Colombia, pues 380 pesos le resulta ser una suma despreciable. El primero paga el impuesto comiendo menos, y el segundo paga el impuesto enriqueciéndose menos, pero en una suma microscópica. Pero además con esta anotación que es importante, es que la masa principal o el total de la masa del recaudo de este tipo de impuestos, como el IVA en el caso del jabón, pues va a ser aportada por las más pobres y por las clases medias, que son casi todos, mientras que los magnates aportarán en la masa de ese recaudo una suma insignificante. Eso es lo que tiene que ver con impuestos progresivos y regresivos. Y hagamos esta advertencia: el artículo 363 de la Constitución ordena que en Colombia los impuestos deben ser progresivos, y ya hoy más de la mitad de los impuestos, o la mitad de los impuestos, son regresivos, porque no es solo el IVA. No es solo el IVA, el impuesto a los combustibles, el 4 por mil, y los aranceles son todos llamados impuestos indirectos, que por lo que he explicado son de naturaleza regresiva. Esta reforma tributaria es la peor que pueda imaginarse porque es profundamente regresiva, agresivamente regresiva. Miren ustedes lo que va a pasar para el 2017. El IVA va a aumentar en 8 billones de pesos. El impuesto a los combustibles, son números redondos, va a aumentar en 1 billón de pesos. O sea que los regresivos van a aumentar en 9 billones de pesos contra los sectores populares y las clases medias. Y al mismo tiempo van a disminuirles el impuesto, va a disminuir el impuesto de renta en 1.89 billones, digamos 2 billones. Y se los van a reducir principalmente a las transnacionales, porque así es. Pero además por esto, porque si se les disminuyen los impuestos a las empresas comunes y corrientes, son cosas que pueden suceder, pero es que aquí estamos hablando de disminuírselos a los ricos del mundo. Ahora, ¿cómo van a ser las cosas para el 2022? Estos son datos de la DIAN, del gobierno nacional, no son míos. Pues esto va a ser realmente monstruoso. El IVA habrá crecido en casi 14 billones de pesos. El 4 por mil, que es también un impuesto regresivo, habrá aumentado en 11 billones de pesos. El impuesto a los combustibles en casi 2 billones de pesos, para un total de aumento de los impuestos regresivos de 27.3 billones de pesos.
Y al mismo tiempo el impuesto de renta apenas habrá subido la insignificancia de 382.000 millones de pesos, o sea, ni siquiera medio billón. Suben los regresivos 27 billones y el impuesto de renta apenas en menos de medio billón de pesos. Pero además con este agravante, es que la reforma también les va a aumentar el impuesto de renta a la clase media, sea por salarios o sea por honorarios o este tipo de cosas. Van a empezar a recaudar retención en la fuente desde 1,5 millones de pesos, o sea, menos que ahora. Y van a poner a declarar renta a medio millón más de colombianos que hoy no declaran renta, gente toda de la clase media. O sea, que ese pequeño impuesto, ese pequeño aumento del impuesto de renta no va a correr por cuenta de las grandes empresas, sino por cuenta del nuevo gravamen o de nuevos gravámenes a la clase media. Es imposible imaginarse una reforma tributaria peor que esta. El criterio de la progresividad tributaria también hay que observarlo dentro de los sectores. Por ejemplo, dentro de las empresas y el impuesto de renta que pagan también debe haber progresividad, cosa que no sucede en Colombia. Entonces, aquí hay un hecho que también es monstruoso en la reforma. A las transnacionales, a las empresas transnacionales, les van a disminuir el impuesto de renta del 43 al 32% en un proceso, pero del 43 al 32%. Y en cambio a las demás empresas les van a disminuir el impuesto desde el 34 al 32%. Eso ya marca pues un tratamiento bien diferencial, pero además sucede una cosa, es regresivo poner a tributar a empresas que son distintas, ponerlas a tributar con la misma tasa, que es lo que está sucediendo en Colombia. En Estados Unidos, para poner un ejemplo, el impuesto de renta para las empresas empieza en 15% y va aumentando por escalones hasta llegar del orden del 39%, es que es lo que es democrático. Entonces, la más grande transnacional de los Estados Unidos debe pagar del orden del 39%, pero las empresas pequeñas y medianas pues deben pagar otra suma distinta. Es lo que es progresivo, pero además lo que es conveniente para la sociedad, porque es una manera de estimular la actividad empresarial, pues digamos, de las empresas comunes y corrientes. Ahora, esto que es un hecho muy grave y que debería modificarse, la COPI Bogotá-Cundinamarca está exigiendo que esto se modifique y tienen toda la razón, se vuelve más grave en Colombia esta regresividad si uno mira las cifras. Aquí voy a dar cifras del doctor Mauricio Cabrera Galvis. Él ha dicho que, de acuerdo con estudios, y cita la fuente, de 25.000 empresas registradas en la Superintendencia de Sociedades, cifras redondeadas, 166 de 25.000 concentran la mitad de las utilidades antes de impuestos. La mitad de las utilidades antes de impuestos las ponen 166 empresas y el 75% de esas utilidades las aportan un poco más de 1.000 empresas. Entonces, cuando aquí se habla de que hay una suma de importancia aportada por las empresas, pues tampoco debe sorprendernos. Es que es lo obvio, es que son dueños de casi todo. Si se le aplica el coeficiente de Gini que mide desigualdad al mundo empresarial, se tiene un Gini de 0.81, que es extremadamente alto, que marca una desigualdad descomunal entre las empresas mayores y las menores. Y ojo, el grueso del empleo en Colombia está generado por las empresas de menores proporciones. Entonces aquí también hay cosas que hacen que esta reforma tributaria en este sentido sea profundamente regresiva. El caso de las entidades sin ánimo de lucro, las ESAL que llaman, también es un caso monstruoso. Y es un caso monstruoso porque lo que está imponiendo la reforma tributaria es acabarlas a casi todas ellas, porque les van a exigir unas condiciones de funcionamiento que prácticamente ninguna va a poder cumplir y que de antemano las sacan del sistema de la ESAL que digamos, les da un tratamiento tributario especial. Miren ustedes la cifra, que es impresionante. Son 59.000 empresas o entidades sin ánimo de lucro, apenas participan con el 4% de los ingresos y esas quedan amenazadas de muerte en su propia existencia. Estoy hablando de empresas pequeñas, fundaciones, acciones comunales, centros de estudio, cooperativas, etcétera, que van a ser, digamos, afectadas por esta medida. Y apenas el 4% manejan el 88% de los recursos. Y lo que están montando, repito, es primero, las saca todas, les desconoce su carácter de sal. Y después, para poderles dar el tratamiento
tributario especial les obliga a unas condiciones que la casi totalidad, por lo menos el 85% de estas entidades no va a cumplir. Entonces es una cosa realmente monstruosa lo que está sucediendo allí. Y en el caso de las cooperativas hay unas decisiones particulares que también son contrarias a su propio funcionamiento. Inclusive hay una propuesta que llama a las cooperativas para que se vuelvan negocios, para que se vuelvan empresas comerciales como cualquiera otra. Un tiro de muerte a este sector que debería ser respetado por el Estado, y no solo respetado, sino promovido. Es realmente monstruoso lo que están planteando en el caso de las entidades sin ánimo de lucro. Es evidente que si se consume azúcar en exceso, como si se consumen grasas o harinas o lo que sea, pues eso termina haciendo daño, y ahí hay un asunto de salud que hay que atender. Lo que pasa es que se debe atender con educación y no con estas medidas neoliberales de clavarle 300 pesos más por litro a las gaseosas, cosa que afecta, por supuesto, a los compradores, pero que también afecta a los tenderos, que les afecta sus ventas. Y hay muchos tenderos muy pobres que cuando mucho venden gaseosas, y en el caso de los ciudadanos que van a seguir consumiendo gaseosas y les van a cobrar 1 billón de pesos de nuevos impuestos por este tributo, 1 billón de pesos. Pasen ustedes eso a consumo de huevos, de cárnicos, de lácteos, y verán que están golpeando durísimo a las gentes sencillas de Colombia. Ahora, este es un caso clásico de la desplomada del ganso de la que hablábamos hace un momento, porque ahora resultó que el doctor Santos, el doctor Cárdenas y el doctor Gaviria, que son los voceros de las EPS en Colombia, les van a echar a esas entidades otro billón de pesos al bolsillo con el cuento de que es que los pobres están muy gordos y hay que ver cómo pues les hacen un favor. Son capaces estos neoliberales de decir cualquier cosa. Si el gobierno nacional se ha inventado otra cosa para seguir cogiendo gente abajo, porque esta es una reforma tributaria que no está diseñada para ver cómo resuelve problemas arriba, sino cómo resuelve problemas con los de abajo, a pesar de todo lo que sucede en estos otros sectores. Entonces se han inventado una cosa que se llama el monotributo, que apunta a empezar a meterlos en el engranaje tributario. Ahora, en lo que hoy hay, que es lo más evidentemente regresivo, es que lo que les van a gravar no son las ganancias, las utilidades, sino las ventas brutas, los ingresos, y eso es absolutamente antitécnico. Sepan ustedes que en el caso de las empresas, de las empresas pues mayores, o sea, que superan a los tenderos, lo que hay son impuestos que gravan las utilidades. Si hay pérdidas, no hay gravamen. Y en este caso les van a gravar son las ventas, así hayan incluso perdido plata. Estamos hablando de un número de compatriotas bien pobres, que son los tenderos o los peluqueros, que trabajan en condiciones muy difíciles. Si ese impuesto así a las ventas se les pusiera a las mineras, por ejemplo, a las transnacionales, con toda razón, la protesta se oiría en otra galaxia. Este es el clásico artículo de la desplumada del ganso. En Colombia la evasión es monstruosa. Y la corrupción en torno al sistema tributario es enorme. Acuérdense del escándalo de los papeles de Panamá, al que le echaron tierra rapidito. Un exdirector de la DIAN ha calculado en 100.000 millones de dólares, o citando un estudio francés, en 100.000 millones de dólares los recursos que colombianos tienen escondidos en el exterior para no pagar impuestos. Y dijo que si esa plata pagara impuestos, ingresarían 19 billones de pesos al país luego. Dos veces esta reforma tributaria. Entonces exaspera mucho esta corrupción, y en muchos países del mundo existe la cárcel para los evasores, en Colombia no existe. Entonces este proyecto de ley, dice Cárdenas, tiene cárcel para los evasores, pero es paja, no la tiene. Es con la lógica de desplumar al ganso, porque en la primera frase del artículo dice que habrá cárcel para los evasores, y en la segunda, en el parágrafo, dice que si el pillo hace algún acuerdo con la DIAN, entonces no habrá cárcel. Y por supuesto, pues nadie se va a ir a la cárcel por una evasión de impuestos en la que no cogieron con las manos en la masa, pudiendo arreglar con una plata el delito cometido. Luego es una burla a los colombianos. Otra vez la idea de desplumar al ganso sin que chille demasiado. El carácter profundamente regresivo de esta reforma tributaria, lo que mejor lo explica es su origen.
Aurelio Suárez ha dicho que esta reforma tributaria no es cocina criolla, sino cocina internacional, refiriéndose a que esto viene desde afuera. Es paja que esa llamada comisión de expertos fue la que definió los criterios principales, a eso los ponen a ayudar en la desplumada del ganso. Esta es una decisión tomada por el Fondo Monetario Internacional y particularmente por la OCDE, que ya dijeron que necesitan otra reforma, dice la OCDE, para seguir bajando los impuestos a las transnacionales. Ahora, ¿qué es la OCDE? Un instrumento de poder internacional que manejan Estados Unidos y las potencias europeas. Entonces es obvio que si son el instrumento de las potencias, pues le impongan a Colombia, sobre la base de la genuflexión del presidente Santos y el ministro Cárdenas, le impongan a Colombia golpear a los sectores populares de este país y a las clases medias y seguirles aumentando las ganancias por la vía de los menores impuestos a las transnacionales que representa la OCDE. A mí me preguntan, senador, el Congreso iba a aprobar esta reforma tributaria, y yo con franqueza tengo que decir que aun cuando es monstruosa, salvo hechos especiales, el santismo en el Congreso la va a aprobar. Estoy viendo a ver qué va a hacer el Centro Democrático, pero el santismo estoy seguro que va a aprobarla salvo hechos excepcionales. ¿Por qué? Porque al santismo pues lo meten en todo el asunto de que ese es su presidente y ese es su gobierno, y eso lo alinean con mermelada, y con contratos y con puestos y con de todo. Finalmente no olvidemos que la política en Colombia, la clase política en Colombia es una clase que viene funcionando mucho con la idea de separar su suerte personal de la suerte de la nación. O sea, de manera que a ellos les va bien y a los demás colombianos les va mal. Entonces, si sacrifican a la gente sencilla con esta reforma, pero el gobierno les da mermelada, pues habrá políticos que van a decir que ese es un muy buen negocio. ¿Cuál es la única esperanza? La única esperanza es que crezca el movimiento social, el Comando Nacional Unitario, las centrales, las organizaciones democráticas, que todos generemos una gran movilización capaz de hundir este engendro, de la misma manera que la movilización le ha hundido otras medidas semejantes a este gobierno.